Buenos días. Vamos a leer Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. 6. Efesios 6, 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el pasaje principal que queremos usar en esta mañana para la enseñanza de hoy. Nosotros venimos hace días hablando de doctrinas de error que se han infiltrado en la iglesia cristiana, ¿cierto? Enseñanzas antibíblicas que se están enseñando en la iglesia cristiana desde los 80, de la década de los 70, 80 para acá. Doctrinas que vemos que se enseñan en muchas iglesias y que muchas personas seguramente las practican porque de manera honesta, en muchos casos, creen que está bien, porque el pastor lo dijo, porque el pastor lo enseñó. Entonces, si el pastor lo enseñó es porque es así. Pero uno podría decir: ¿y eso de dónde salió? Porque si no es bíblico, ¿de dónde salió? Y como todas estas prácticas no son bíblicas, no las practicó la iglesia cristiana en el primer siglo, sino que vinieron de Europa, de Oriente, a Estados Unidos, de ahí pasaron a Latinoamérica, se hicieron fuertes en Latinoamérica. En algún momento alguien católico que vino a la iglesia cristiana, que aparentemente se había convertido al cristianismo, pudo haber traído sus cosas y haberlas aplicado, adaptado de una manera al cristianismo, y gustó y funcionó, y a la gente le gustó escucharlo y les fue bien, y lo siguieron practicando y se fue diseminando, y por lo tanto se empezó a enseñar en todas las iglesias como una verdad bíblica, ¿sí? Pero no necesariamente es así. Cubrirse con la sangre de Cristo es una de las cosas que escuchamos en la iglesia. A muchos cristianos, cuando están orando, cuando están hablando, hablan de cubrirse con la sangre de Cristo. Es una práctica que los cristianos han convertido en una especie de ritual protector. Si usted lo analiza con cabeza fría, es un ritual. Parece un ritual protector en el que ellos creen que los está dotando de un poder especial para salvar su vida de algún accidente, para protegerlos de algún robo, para proteger incluso sus bienes. Entonces, yo cubro con la sangre de Cristo el carro que acabamos de comprar, yo cubro con la sangre de Cristo a mi hijo que va para el colegio. La gente dice: yo no salgo para el trabajo antes de cubrirme con la sangre de Cristo, porque si yo me voy para el trabajo sin antes cubrirme con la sangre de Cristo, me va a pasar algo. Ahora, esta frase, me cubro con la sangre de Cristo, con un protagonismo muy fuerte en la pandemia, con el COVID-19, ¿cierto? Entonces la empezaron a usar con más fuerza, con más frecuencia, como si al hacer esa invocación de la sangre de Cristo, entonces el virus ya no fuera a entrar a la casa, el virus ya no fuera a contagiar a una persona. Entonces lo sorprendente es que existen muchas iglesias cristianas que han tomado, que han adoptado esta práctica como si fuera una verdad bíblica, como si fuera un principio bíblico. Ahora, ¿qué significa cubrirse con la sangre de Cristo? ¿Es una práctica bíblica? Los primeros cristianos la usaban, la practicaron.
¿De verdad usted puede proteger su vida con ese ritual? Son preguntas que vamos a ir resolviendo, que vamos a ir contestando a lo largo del tema de hoy, que hemos llamado: ¿es bíblico decir me cubro con la sangre de Cristo? Ese es el tema de hoy. ¿Es bíblico decir me cubro con la sangre de Cristo? La gente dice me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? Uno escucha decir a muchos cristianos que por lo menos hace unos 30, 40 años se empezó a popularizar esta y otras tantas doctrinas de lo que hemos visto en estos días. Primer punto es la controversia de esta práctica. La controversia de esta práctica. Entonces, como hemos venido hablando últimamente, ya creo que estos son ya 4 domingos que hablamos de doctrinas de error que se han infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Así como el decláralo, el recíbelo, el declaración positiva, el atar, desatar, la prosperidad, ¿cierto? Que son doctrinas de error. Pues del mismo modo este tema de cubrirse con la sangre de Cristo, así como esos otros temas, pueden generar controversia, porque hay gente que está de acuerdo con esos temas, creen que son bíblicos, creen que son buenos, y podrían enojarse o podrían debatir con nosotros o con los que defendemos o denunciamos mejor que esas doctrinas no son bíblicas. Entonces, de hablar acerca de cubrirse con la sangre de Cristo puede generar controversia hoy en día dentro de la iglesia cristiana, porque podremos conocer hermanos de otras denominaciones, otras iglesias, que creen que cubrirse con la sangre de Cristo es bíblico. Entonces ellos van a verse confrontados, entonces puede haber cierta fricción, ¿cierto? Porque ellos dirán que les ha funcionado, ¿cierto? Que les ha funcionado y les ha ido muy bien declarar la sangre de Cristo sobre sus vidas. Ahora, esto de la sangre de Cristo no es un tema netamente cristiano o evangélico. Eso es un tema católico también. Entonces yo voy a leerles 2 oraciones que encontré en internet. Una es una oración católica y otra es una oración cristiana. Pero necesito que le pongan mucha atención. Entonces, que son oraciones acerca de la sangre de Cristo. Entonces la oración católica dice: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, sellamos es protegemos, cuidamos, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa y todos los que habitan en ella. Entonces empiezan a nombrar a todos los que habitan en la casa. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos, la protegemos, cuidamos, cerramos la tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, aun el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia, los vehículos, carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre, tu vida, ya que gracias a ella hoy hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Esa es la oración católica de la sangre de Cristo. Ahora vamos a leer una cristiana.
Dice, alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriaga, agua del costado de Cristo lava, pasión de Cristo conforta. Mi oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Entonces nombra a sus hijos, su esposo, su esposa. Sello su consciente, inconsciente, subconsciente, su ser físico, biológico, psicológico, material, espiritual, los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera de la casa, en el trabajo, en la escuela o en cualquier atropello, cruzar las calles, las avenidas. Los protejo, los sello del alcoholismo, tabaquismo, alcoholismo, sexualidad, drogadicción. Con la sangre de Cristo me declaro invisible del mundo. Amén. Entonces, si usted escuchó las dos oraciones, la católica y la cristiana, podemos darnos cuenta que es lo mismo. Estamos usando incluso la palabra sellar, ¿cierto? Cubren la carretera, cubren las ventanas, cubren las puertas, cubren el piso, cubren el carro. Ahora, ellos dicen que esto les funciona porque hay gente que puede decir que a mí me ha funcionado. Yo me cubro con la sangre de Cristo y no me pasa nada. Yo no dejo ir a mis hijos para el colegio sin antes cubrirlos con la sangre de Cristo. Pero si un día por el estar de afán se levantó tarde, le cogió la tarde, no tiene que salir rápido y se le olvidó cubrirse con la sangre de Cristo, entonces ¿qué pasa ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Entonces dicen, me funciona, por lo tanto no puede ser antibíblico. Ahora, si lo fuera, si fuera bíblico, o si fuera antibíblico mejor, ¿cómo es posible que Dios me haya respaldado, que Dios me haya cuidado, que Dios haya protegido mi casa, que Dios haya protegido mi familia? Si yo cubrí con la sangre de Cristo mi familia en el 2020, a nadie nos dio COVID. Entonces, ¿por qué Dios nos cuidó si eso es antibíblico? ¿Cierto? Si yo me curo con la sangre de Cristo todos los días antes de salir del trabajo y me va bien, entonces, ¿por qué Dios me cuida si es antibíblico? La respuesta es que nunca debemos aceptar algo porque funciona, sino porque la Biblia lo enseña. El hecho de que algo funcione no quiere decir que sea bíblico. El hecho de que algo funcione no quiere decir que Dios lo agrade. Si algo funciona no quiere decir que por eso sea bueno y yo lo tenga que hacer. La gente va a que le lean las cartas y les funciona. La gente va a que le hagan baños y riegos y les funciona. La gente va a practicar santería y les funciona, pero no por eso es bíblico. Las limpias, los baños y todo lo que los brujos hacen funciona, y no porque eso funcione entonces es bíblico. En el pasaje que leímos en Efesios 6:10 arranca diciendo Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la sangre de Cristo. No, él dice vestidos o cubridos con la sangre de Cristo. Él dice vestidos con qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo en ningún momento del pasaje está diciendo, o en el verso 13 por ejemplo dice, por tanto cúbranse con la sangre de Cristo para que podáis resistir en el día malo. No, él está diciendo, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios él nunca está hablando de la sangre de Cristo. ¿Sí se entiende o no se entiende? Entonces no porque funcione, yo lo puedo hacer. No porque un pastor diga,
es X o Y cosa, entonces la gente tiene que ir corriendo a hacerla. Pasa en la Iglesia Católica, pasa en cualquier confesión de fe. Si alguien lo dice, las personas lo hacen, pero antes de ahí lo hacen, tienen que confirmar si eso que está diciendo esa persona está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo podemos hacer. Pablo le dijo a los corintios, les dijo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Si se le enseña una cosa, no piense más de lo que ya se le enseñó. Eso es lo que está diciendo Pablo a los corintios. Entonces, invocar la sangre de Cristo en la oración es una enseñanza que es muy común en los círculos pentecostales y carismáticos. Son los que más usan todo este tipo de enseñanzas. Cuando la gente habla de cubrirse con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo en su oración, están refiriéndose a la práctica de reclamar el poder de Cristo sobre su vida para defenderse de cualquier problema. Están reclamando su autoridad de Jesús sobre sí mismos. Entonces dicen: me cubro con la sangre de Cristo, o cubro con la sangre de Cristo la salud, mi vida, mi casa, mi familia, mi trabajo. Cubro con la sangre de Cristo mis pensamientos. Cubro con la sangre de Cristo esto y aquello y lo otro. Entonces, clamar la sangre de Cristo no tiene ningún sustento en las Escrituras. Nadie en la Biblia se cubrió con la sangre de Cristo. Usted no puede leer, por lo menos en el Nuevo Testamento, ningún autor habla de cubrirse con la sangre de Cristo. Ninguno llama a la gente a que se cubra con la sangre de Cristo. Entonces, aquellos que lo practican generalmente lo hacen como si al decir esa frase, esas palabras tuvieran un efecto mágico, ¿cierto? Como si al usar esa frase, me cubro con la sangre de Cristo, cubro con la sangre de Cristo, esa frase le fuera a dar de alguna manera fuera a ser más poderosa su oración. Entonces, si no lo dice, tal vez esa oración no tiene poder, no va a tener efecto. Entonces, esa enseñanza también tiene algo que ver en una visión equivocada de lo que es la oración. Acuérdense que la otra vez yo les decía, la oración es el acto de reconocer la gloria y majestad de Dios en un acto de sometimiento a ella. Es decir, yo le oro a Dios para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Pero cuando hablamos de declarar la sangre de Cristo, de cubrirnos con la sangre de Cristo, es una visión equivocada de la oración, en la que la oración se vuelve una herramienta con la que yo obligo a Dios, manipulo a Dios para conseguir lo que yo quiero, en lugar de pedir que se haga su voluntad. Eso también va atado, va amarrado ahí con lo que hablamos el otro día de la confesión positiva, de la palabra de fe, que hablaban que con las palabras correctas, con la fe correcta, entonces lo que usted declare, eso se va a hacer. Porque Dios quiere que usted y yo seamos ricos, sanos y felices. Entonces también el tema de cubrirse con la sangre de Cristo tiene que ver con estas personas que enseñan acerca de la declaración de fe, de la palabra de fe o de la declaración positiva. Entonces, estas personas que enseñan a cubrirse con la sangre de Cristo normalmente usan un pasaje, porque cada doctrina de error, aún se enseña dentro de la iglesia cristiana, usa un pasaje, y lo veíamos desde el principio. Desde el principio que arrancamos con esta serie, hablábamos de que no hay un uso correcto ¿de qué? De la hermenéutica, ¿cierto? De utilizar textos fuera de contexto para respaldar una doctrina de error. Entonces, las personas que practican la declaración de cubrirse con la sangre de Cristo citan el pasaje de Éxodo 12:22, cuando el
el ángel de la muerte, el ángel de Dios que envía para que mueran los primogénitos en Egipto, ¿cierto? Él le dice Dios a Moisés que utilice la sangre y la unte en las puertas, en los dinteles de las puertas, que cuando estén ahí el ángel de la muerte no va a entrar, no los va a ir de muerte. Entonces ellos dicen, ¿sí ve que sí la Biblia sí enseña que nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo? Pero eso es algo muy distinto. Entonces el pentecostalismo y los mitos carismáticos basan esas doctrinas de error en textos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar, no van a encontrar nada parecido. Entonces creen que como la sangre del Cordero Pascual que se utilizó para salvar al pueblo de Israel de la muerte, ¿cierto? Porque el ángel de la muerte iba a herir de muerte a los primogénitos de los hijos del pueblo de Egipto, no solamente de las personas, sino también de los animales. ¿Pero a quién iban a proteger? Al pueblo de Israel, a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero eso era un símbolo, es un símbolo de que había una liberación de la muerte y de la esclavitud del pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. Ahora, eso no aplica para nosotros hoy, eso no aplica para los cristianos hoy. No aplica para los cristianos. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que pueda sustentar un pasaje del Antiguo Testamento. La Biblia no se contradice y siempre encontramos respaldo del Antiguo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar a Pablo o a Pedro o a Santiago, ninguno hablando acerca de que la sangre de Cristo la podemos usar para cubrirnos. Entonces, ahora, si eso fuera así, si el usar la sangre de Cristo en algo hoy fuera así como lo dicen los que la practican y la defienden, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento no lo hicieron? ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento omitieron ese detalle tan importante? Entonces tendría la razón aquellos que hablan de que la Biblia se contradice. Tendrían razón aquellos que dicen que la Biblia es escrita por hombres y por lo tanto se contradice y tiene errores. Si Pedro en su primer discurso en Hechos le dice a los judíos, cuando ellos le dicen, entonces ¿qué haremos? Después de que él a través del poder del Espíritu Santo que él tenía, les hace entender a ellos que crucificaron al Hijo de Dios. Y ellos compungidos, arrepentidos, le preguntan, entonces ¿qué haremos? ¿El que les dijo? Cúbranse con la sangre de Cristo, no. Digo, bautícense en el nombre de Jesús. Ningún escritor del Nuevo Testamento, ni en los evangelios, ni en las epístolas, ninguno habla de cubrirse con la sangre de Cristo. Por lo tanto, nos lleva al segundo punto, y es que esto se volvió un ritual supersticioso sin sustento bíblico. Un ritual supersticioso sin sustento bíblico. Entonces la frase de cubrirse con la sangre de Cristo fue implantada, fue adaptada, fue infiltrada en la iglesia cristiana en la gran mayoría, y en el casi, digamos, puedo decirlo que en el 100% de las veces por una mala interpretación bíblica. Como todas las otras doctrinas de error, se dan por una mala interpretación bíblica, porque no hay buen uso de la hermenéutica, o porque adrede falsos maestros quieren usar la palabra para su propio interés y a través de eso poder manipular la mente de las personas. Pero son defendidas aún así a capa y espada como si fueran una verdad de la palabra de Dios por todos aquellos que la practican. Usted puede decirle a un cristiano, no, hermano, eso no enseña la Biblia, y el hermano se puede sentir ofendido. ¿Cómo así? Es lo que a mí me han enseñado. Yo son 40 años en la iglesia y siempre hemos usado la sangre de Cristo. Entonces, otro ejemplo de un texto bíblico que se usa para sustentar
la frase de cubrirse con la sangre de Cristo está en Éxodo 12, versos 7 y verso 13. No solamente el de Éxodo 12, 22, 23, sino también Éxodo 12, 7, 13. Verso 7 luego sacamos al 13, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces muchos también se apoyan en esta parte del pasaje para respaldar esa supuesta práctica de autoridad, ¿cierto? Porque cuando están cubriéndose con la sangre de Cristo, están haciendo reclamando autoridad sobre ellos, la autoridad de Cristo sobre ellos. Pero estos versículos no solo no respaldan esta tesis, no respaldan esta práctica, no respaldan esta doctrina, sino que estos versículos son solo sombra de lo que había de venir más adelante. Cuando se habla de sombra, lo que ha de venir se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz. El Antiguo Testamento apunta al sacrificio de Cristo. Entonces no es bíblico decir que estos pasajes están hablando de que nosotros incluyamos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Por eso dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, en Colosenses 17. Entonces, no tiene nada que ver estos pasajes con los rituales, que son rituales. Son solo eso, de cubrirse con la sangre de Cristo, cubrir la casa, de cubrir el carro, de cubrir la familia, de cubrir la enfermedad, de cubrir la mente, ¿cierto? Porque eso que dice en este pasaje, de cubrir los dinteles de las casas con sangre, solo aplicaba y solo aplicó en ese preciso momento para el pueblo de Israel cuando está en Egipto. No está hablando de algo que se debió utilizar para un momento más adelante. Y siempre lo hemos hablado. Cuando hacemos un uso juicioso de la hermenéutica, entendemos que hay cosas que se tenían que interpretar literalmente y otras que se tenían que interpretar de manera simbólica. Esto es algo simbólico. No lo podemos interpretar de manera literal. Ahora, otro pasaje que también utilizan para sustentar esta práctica antíblica está en Éxodo 24:8. Parece que muchas doctrinas son basadas en textos del Antiguo Testamento. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí ven? ¿Sí es que dice que nos tenemos que empapar de sangre? ¿Sí es que dice que nos tenemos que cubrir con la sangre? Primero, aquí no está hablando de sangre, aquí no está nombrando a Cristo en ninguna parte del pasaje. Moisés no está hablando de Jesús, ¿sí? No está hablando de Cristo. Unos pasajes anteriores, Moisés había rociado parte de la sangre sobre el altar. Y en esta parte del pasaje estaba rociando la otra parte sobre el pueblo, la estaba rociando sobre el pueblo. Pero eso fue como una señal del pacto. En ese momento, cuando Moisés rocía la sangre sobre el pueblo, los israelitas estaban siendo comprometidos con Dios. Y en ese momento ya se estaban comprometiendo con Dios, lo estaban reconociendo como su Dios y se estaban comprometiendo en obedecerle. Cuando Moisés estaba rociando la otra mitad en el altar, unos versículos antes, y luego la otra mitad sobre el pueblo, lo que estaba demostrando Moisés con ese acto era que tanto Dios como el pueblo estaban ahora mutuamente atados por ese pacto. Era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En civilizaciones antiguas se utilizaban los pactos de sangre para hacerse en hermanos, ¿cierto? Entonces se cortaban la mano, un dedo y se unían para que esa sangre se juntara y se hacían hermanos de sangre por un acto simbólico. Entonces, en esta parte del pasaje lo que está haciendo Moisés es demostrarle al pueblo que ahora Dios y ellos estaban comprometidos, mutuamente atados por ese pacto que estaban haciendo. Pero nunca está hablando
de Cristo, y nunca está hablando de que ese pacto de sangre va a proteger al pueblo de cosas malas. Otro pasaje que también usan de mal para después justificar esta mala práctica de cubrirse con la sangre de Cristo es Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, los que invocan la sangre de Cristo con frecuencia lo hacen en el contexto de buscar victoria. ¿Sí? Victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, victoria sobre la escasez, victoria sobre los problemas, victoria sobre los demonios. Y por eso a veces se podría llegar a escuchar a cristianos diciendo con la sangre de Cristo reprendo los demonios, con la sangre de Cristo reprendo el diablo, y entonces tienen a todos los demonios empapados de sangre, llenos de sangre, porque a toda hora los cubren con la sangre de los ángeles. Entonces ellos están asumiendo una autoridad que no tienen, una práctica que no tiene sustento sobre un mundo espiritual al cual ellos no pueden influenciar. Ellos no pueden anunciar que a través de la sangre de Cristo son más fuertes y los demonios más impotentes, ¿cierto? Entonces fundamentan esta idea de invocar la sangre de Cristo por lo que dice Apocalipsis 12:11. Pero lo cierto es que nada de eso tiene un fundamento bíblico, y aquí Apocalipsis 12:11 se está refiriendo a la victoria de Jesús en la cruz. Cuando la victoria de Jesús en la cruz dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Es la victoria de Cristo sobre Satanás, no sobre los cristianos. Los cristianos, el enemigo ya no tiene victoria sobre el que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. El demonio ya no tiene poder sobre el cristiano que realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y es a eso a lo que se refiere el pasaje. Entonces no existe, y seguimos ratificando, ningún versículo que diga que la sangre de Cristo tiene un poder para cubrir tus bienes, tu negocio, tu trabajo, ¿cierto? Simplemente lo han sacado de contexto de estos versículos que hemos visto para inventarse una enseñanza y una doctrina que es antibíblica. Ahora, la sangre de Cristo en la cruz, que fue por la que hoy está hablando Apocalipsis 12:11, y que se relaciona con Colosenses cuando dice que Cristo expuso públicamente a los principados y las potestades en la cruz. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz no se derramó para ser usada. La sangre de Cristo se derramó para cumplir un propósito. La sangre de Cristo no fue derramada para usarla cubriendo el carro, la moto, la casa, no. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Redimirnos a nosotros del pecado. Por eso, aunque muchos allá afuera digan que les ha funcionado, cristianos que digan que les ha funcionado, no quiere decir que eso sea bíblico, ni que Dios se agrade de ellos, ni que Dios los esté respaldando. No han sido respaldados por Dios en ningún momento. Por decir que la sangre de Cristo la han usado para cubrirse. Ahora, la sangre de Cristo también ha sido malinterpretada, los textos, porque esa frase de la sangre de Cristo, por lo menos en el Nuevo Testamento, es una metáfora o es una forma de llamarle la muerte de Cristo.
pues cuando en algunas partes del Nuevo Testamento dicen se refieren a la muerte de Cristo, a veces no lo dicen así, la muerte de Cristo, sino que algunas veces el pasaje habla la sangre de Cristo, pero refiriéndose a la muerte de Cristo. Entonces la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, fue derramada para perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios, para garantizar nuestra herencia eterna en el cielo. Entonces, ¿debería un cristiano ser consciente de todo lo que la sangre o la muerte de Cristo ha logrado en su vida? Sí, deberíamos de ser conscientes de todo lo que logró la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en nosotros. ¿Debería un creyente estar agradecido por la sangre o por la muerte de Cristo? Claro. Si no hubiera sido por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, no estaríamos hoy donde estamos. Debemos expresar ese agradecimiento en todo momento por la obra salvífica de Jesús en la cruz, pero no lo hacemos cubriéndonos con la sangre de Cristo. Esa no es la forma de agradecerlo. Necesita un creyente recordar que la sangre o la muerte de Cristo cada vez que ora. ¿Necesita recordar eso cada vez que ora? Bueno, según la Biblia no, porque cada vez que ora está recordando algo que ya no es necesario hacerlo como lo que la gente lo hace, porque la gente lo hace hoy dándole ese sentido de superstición. Entonces la Biblia no nos está llamando a que tenemos que hacer una memoria, ¿cierto? Cada vez que oramos acerca de eso, porque cuando nosotros oramos, tratamos de hablar con Dios, de expresarle nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra devoción, nuestras necesidades, colocamos todo en sus manos, creemos que puede hacer su voluntad en nuestras vidas. Ahora, la frase, me curo con la sangre de Cristo, ¿usted cree que le da a su oración un pulso extra para que llegue más rápido al cielo? ¿Un poder mayor para que sea escuchada o para que Dios la cumpla? Cubrirse con la sangre de Cristo entonces va a hacer que Dios cumpla eso que usted está pidiendo a través de su oración, ¿no? Eso es más superstición que oración bíblica. Nosotros como cristianos, todo lo que hacemos como cristianos tiene que ser bíblico. La predicación, la alabanza, la adoración, la oración, todo tiene que ser bíblico. Si una canción que utilizamos para alabar no es bíblica, no la podemos cantar. Si una oración que usted está haciendo no es bíblica, usted no la puede hacer. Bíblica es cuando está sometida a la gloria y la majestad de Dios. Cuando espera que Dios haga su voluntad a través de lo que usted le ha pedido. Si es su voluntad, lo va a hacer. Si no, no. ¿Cierto? Entonces, clamar, invocar la sangre de Cristo no es necesario tampoco para derrotar a Satanás y a los demonios. Que muchos cristianos llegan a ese punto, ¿no? A utilizar la sangre de Cristo para derrotar a Satanás. Satanás ya está derrotado hace rato, ¿cierto? Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahí fue derrotado Satanás, ahí fue derrotado él y todo su séquito de demonios. Si usted ya nació de nuevo, si usted ya está arrepentida, nació de nuevo, está sellada por el Espíritu Santo, entonces Satanás ya no tiene poder sobre usted. No tiene ningún poder más allá de lo que Dios le permita a él hacer, y Dios se lo va a permitir hacer porque Dios tiene un propósito y es para su propósito y su gloria que Él tal vez permita que el enemigo haga algo en contra de nuestras vidas, pero usted y yo ya hemos sido liberados. Eso está en tiempo pasado. Fuimos trasladados, también eso está en tiempo pasado, de las tinieblas a la luz. Eso está en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado, tiene que estar hablando en tiempo pasado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, no dice nos va a librar, dice nos ha librado de la potestad, es decir, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Entonces no hay necesidad de andar por ahí gritando, cubriéndose con la sangre de Cristo. Muchas veces, en muchas oportunidades, el diablo va a intentar imitar a Dios con muchas cosas, con la única intención de desviar a la iglesia de lo que es una predicación bíblica, de lo que es una práctica cristocéntrica del Evangelio. Va a engañar a la iglesia, y va a usar la palabra, y va a hacer creer a la gente cosas que no son, solamente para desviarlos de las verdades de Dios. Pero el tercer punto es la verdadera función de la sangre de Cristo. Entonces ya vimos que la sangre de Cristo no fue derramada para ser usada, sino que fue derramada para un propósito. La verdadera función de la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo no es un ritual, no es algo que se puede emplear para cubrir nuestros bienes materiales o el material que nosotros podamos tener. Eso es superstición que raya casi, incluso hasta en la misma idolatría. No tiene ningún fundamento bíblico. Se parece a otras prácticas antibíblicas como el yo declaro, el yo decreto, el yo ato, el desato, el yo arrebato, todas las cosas que nos dicen ahí, ¿cierto? Son prácticas que la iglesia se tiene que desligar por completo. Las iglesias donde estén practicando eso tienen que abrir los ojos, tienen que desligarse de ese tipo de enseñanzas. Ahora, si un cristiano no debe cubrirse con la sangre de Cristo, entonces ¿para qué sirve entonces la sangre de Cristo en realidad? Ya sabemos que no nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo, eso ya está claro. Entonces, ¿para qué sirve en realidad la sangre de Cristo? La Biblia nos enseña, por lo menos en tres propósitos fundamentales se cumple la sangre de Cristo. Y el primero es para redimir. Redimir. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, gracias a ese derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, es que usted y yo hoy tenemos redención. ¿Qué significa redimir? Significa que Cristo compró, pagó con su sangre el precio, el costo, el valor que tenía nuestra libertad del pecado. Eso es supremamente importante. El pago por nuestra libertad fue la sangre de Cristo. No había otra forma y no había otra manera de pagar. El segundo propósito que cumple la sangre de Cristo es limpiar del pecado. Romanos 3:25. Limpiar del pecado. Romanos capítulo 3, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la sangre de Cristo no solamente sirvió para pagar el precio de su libertad, ¿cierto? Para pagar la redención, sino que también sirve para limpiarnos de nuestros pecados. Tercero, sirve para limpiar la conciencia, la sangre de Cristo. El tercer propósito. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, después de redimirte, de
limpiarte de tu pecado, ¿cierto? De perdonar tu pecado. Entonces ahora el propósito es limpiar tu conciencia, es decir, renueva tu mente, la cambia por la mente de Cristo, nuestra mente carnal cambiada por la mente de Cristo, que es la única forma de ser conducidos poco a poco hacia la santidad, a esa santidad que hoy necesitamos tener. Así de esa forma entonces Dios va a permitir dejar esa vida suya, esa vida antigua que estaba viciada por el pecado, para que usted empiece a vivir una vida de entrega total, consagrada a Dios. Una vida total, consagrada a Dios, de entrega total a Dios, es una vida que ya no está viciada por el pecado, porque ya no es una vida de pecado continuo. Aun cuando el ser humano, siendo cristiano y sellado y transformado, redimido, todavía va a fallar, todavía va a cometer algunos errores, pero ya no es un vicio, ya no está viciada por el pecado, sino que esa vida está en lo que la Biblia habla de santidad, que es apartada para Dios, separada para Dios, queriendo agradar a Dios, viviendo para Dios, ya no queriendo agradar al mundo sino a Dios. Entonces ya vemos que la sangre de Cristo, el propósito de la sangre de Cristo no se daba, no se derramó para que usted cura su casa, su carro, su perro, su gato. No, la sangre de Cristo fue derramada para el propósito y gloria de Dios, que es salvar al hombre. Entonces no existe ningún registro en la Biblia de que la sangre de Cristo se use para cubrir bienes materiales o personas con la sangre de Cristo. No hay ningún registro. Más de lo que habla Éxodo 12, pero que fue para algo puntual en el caso de proteger al pueblo de Israel de la muerte y para sellar ese pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dos ocasiones específicas, puntuales para un pueblo en particular, no para toda la humanidad. Entonces, en conclusión, como hemos visto en el desarrollo de esta enseñanza hoy, cubrirse con la sangre de Cristo, entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. Es una práctica antibíblica, supersticiosa, que han sido adoptadas por muchos cristianos como si se tratara de una verdad bíblica, como si se tratara de una verdad de la Escritura, del consejo de Dios. Y que aunque a algunos digan que les ha funcionado, no quiere decir que Dios lo aprueba. Tal vez hasta podríamos decir que la misericordia de Dios ha permitido que no le pase nada a esa persona. Porque además en ninguna parte de la Biblia se emplea esa fórmula de la sangre de Cristo para cubrirse de cosas. Es más, ni siquiera ustedes han leído la historia de Esteban, cuando Esteban es sacado y es apedreado. Esteban en ese momento no dijo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿No? Él no dijo eso. Él miró al cielo y Señor, en tus manos está mi espíritu. También se encomendó al Padre. Jesús dice, lo que pidas en mi nombre, lo que le pides al Padre en mi nombre, ¿cierto? Él no dice lo que ustedes pidan cubriéndose con mi sangre. Jesús no dice eso. Dice lo que le pidieren al Padre en mi nombre. Entonces, Esteban, mientras iba a ser apedreado, le dijo, yo me cubro con la sangre de Cristo y ustedes no me van a tirar piedra. No dijo eso. Él estaba investido del Espíritu Santo. Por eso él sabía que lo que estaba pasando en ese momento era la voluntad de Dios. Dios lo estaba permitiendo. Porque si Dios no lo quisiera permitir, no hubiera sucedido. Tenía que pasar. Los apóstoles, ninguno empleó esta fórmula. Entonces tenemos que abrir bien nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para no ser arrastrados como otros que están siendo arrastrados por costumbres antibíblicas. No podemos ceder tan fácilmente a enseñanzas emocionales que mueven en emociones a los cristianos, porque el cristiano quiere ver cosas, reclaman milagros y señales como lo hacían también en la época de Jesús. No podemos ceder de manera fácil
porque a alguien le funcionó. Tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que llevarnos. Tenemos que analizar primero lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, compararla con el argumento que me está diciendo un cristiano. Si eso que le está diciendo es un argumento con suficiente sustento bíblico, porque si no, me va a llevar a mí también a cometer una herejía, me va a llevar a mí también a caer en el mismo error. Y estas personas que caen en todo ese tipo de enseñanzas y doctrinas de error que hemos venido viendo hasta hoy, son los que le van a decir al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿cierto? Y Él les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son esos los que hoy estuvieron enseñando cosas y les funcionó, les funcionaba. Yo escuchaba a un pastor que decía que él había visto un video de un pastor que confrontaba a un falso profeta, ¿no? Diciéndole: tus profecías no son reales, y por lo tanto eso es un falso profeta. Y entonces el profeta le decía que no, que él era un profeta de Dios, que él era un hombre de Dios. Y entonces le decía: no, eso es un falso profeta. Y el profeta le decía: te maldigo, le decía el profeta, ¿no? Las plagas de Egipto todas caerán sobre tu casa, le decía. Y entonces el pastor que estaba haciendo maldecido decía: me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me protege. Ahí los dos estaban mal. El pastor que decía, que contaba esa anécdota, decía: los dos estaban perdidos, los dos estaban mal. Uno por estar maldiciendo y diciendo cosas que no son, y el otro por estarse cubriendo con lo que no es. Entonces a veces creemos que lo que estamos diciendo está bien, pero resulta que está mal. Y es fácil cruzar esa línea porque se está usando la palabra de Dios y se está usando mal. Entonces, hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, pudimos aprender que esta otra práctica de cubrirse con la sangre de Cristo no es bíblica. No es bíblica. Que por lo tanto no debe ser practicada por cristianos que estudian la Escritura de manera juiciosa. Porque lo que pasa es que el mismo cristiano hoy es un analfabeta bíblico y por eso no cree todo lo que le dice. Si bien parece que cabeza se para, porque alguien le dijo, y eso no puede ser así. Y eso pasa en muchas iglesias que invitan a otras personas de otras ciudades, de otros países, pues como viene de otro país, ¿no? El apóstol, el profeta, viene de otro país y todo lo que hablan a ellos lo entiende. Entonces todo lo que él diga la gente dice amén, amén, amén. ¿Y qué están haciendo ahí? Están cayendo en el mismo error que ese Señor está. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Aquí somos poquitos pero no somos brutos. Aquí aprendemos, ¿cierto? Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza, sabemos que eres tú enseñándonos, eres tú instruyéndonos, eres tú, Señor, tocando nuestro corazón, dando sabiduría a nuestra vida, quitando cualquier argumento que nos quiera poner. Te pedimos perdón si nos hemos caído en alguna vez en nuestra vida, en alguna práctica antibíblica, alguna práctica que te desagrada. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que lo que aprendamos, lo que nos has dado de gracia también lo podamos dar a otros, que podamos enseñar a otros, Señor, que podamos sacar del error a otras personas, Padre. Te lo pedimos en esta mañana. Colocamos este resto de domingo en tus manos, esta semana que iniciamos la colocamos en tus manos, este mes, creyendo, Dios, que tú vas a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta en todo, Señor. Que no necesitamos caer en prácticas supersticiosas, Señor, que no podemos caer en darle poder a algo que no lo tiene, Señor, sino que sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Dios, que nos lleves en el hueco de tu mano, que vayas delante de nosotros como poderoso gigante, que seas tú estableciendo una cobertura especial de tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros problemas y dificultades, Señor.
Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Listo. Nos vemos. Tenemos nuestra celebración el próximo domingo, 9:30 de la mañana, a las 10 a partir de las 10 de la mañana por Facebook. El martes, este martes sí nos vamos a reunir. Vamos a continuar con las clases de sectas. Y el sábado a las 6 de la mañana, de 6 a 7, la oración, tiempo con Dios. Hay que traer las necesidades, hay que traer las peticiones de oración, hay que traer una reflexión, hay que hacerlo con mayor y mejor devoción para Dios. Bendiciones.